La galaxia de Andrómeda, visible como una tenue mancha blanquecina en noches oscuras, es en realidad un coloso cósmico que se alza más allá de los límites de la Vía Láctea. A simple vista parece frágil y distante, pero tras ese resplandor difuso se esconde una estructura inmensa formada por cientos de miles de millones de estrellas, nubes de gas incandescente y corrientes estelares que cuentan historias de antiguas fusiones. Es nuestro vecino galáctico más cercano y, al mismo tiempo, un recordatorio imponente de la escala del universo, una espiral majestuosa que viaja lentamente hacia nosotros en un encuentro inevitable dentro de miles de millones de años. Mirar hacia Andrómeda es asomarse a un pasado remoto, a una ventana que nos permite comprender no solo cómo evolucionan las galaxias, sino también nuestro propio lugar en el cosmos. La galaxia de Andrómeda ocupa un lugar especial en nuestra comprensión del cosmos porque es la galaxia espiral más cercana a la Vía Láctea. Aunque se encuentra a unos 2,5 millones de años luz de distancia, una cifra que resulta casi inconcebible desde nuestra experiencia cotidiana, en términos astronómicos es prácticamente una vecina. Esta proximidad ha permitido que durante siglos los seres humanos la observen y estudien, pasando de ser una tenue mancha borrosa en el cielo nocturno a convertirse en uno de los objetos más investigados por telescopios terrestres y espaciales. Lo fascinante de Andrómeda no reside solo en su cercanía, sino en su parecido con nuestra propia galaxia. Ambas son espirales gigantes que forman parte del Grupo Local, un conjunto de más de 50 galaxias unidas gravitacionalmente. En el caso de Andrómeda, sus brazos espirales parecen extenderse en un patrón majestuoso alrededor de un núcleo brillante donde se concentra una enorme cantidad de estrellas viejas. Mientras tanto, en sus regiones exteriores, nuevas estrellas continúan formándose, alimentadas por nubes de gas y polvo que se arremolinan siguiendo la estructura global de la galaxia. A simple vista, en una noche clara y sin contaminación lumínica, es posible observar Andrómeda como una pequeña nebulosa alongada. Este hecho resulta aún más impresionante si consideramos que la luz que vemos hoy comenzó su viaje antes de que existiera la especie humana tal como la conocemos. Esa luz, que ha cruzado el espacio intergaláctico durante millones de años, es un mensaje del pasado que nos revela cómo era la galaxia en aquel momento. Cuando los astrónomos captan y analizan esta radiación, están estudiando una versión antigua de Andrómeda, no su estado presente. La relación entre Andrómeda y la Vía Láctea es dinámica y está en evolución constante. No son simples espectadoras del movimiento cósmico. Ambas se están acercando lentamente debido a la atracción gravitatoria que ejercen una sobre la otra. De hecho, las mediciones actuales indican que, dentro de unos 4.000 millones de años, las dos galaxias colisionarán y se fusionarán en una estructura completamente nueva, posiblemente una galaxia elíptica gigante. Este proceso no es motivo de preocupación para la vida en la Tierra ni implica choques estelares directos, ya que las distancias entre las estrellas son enormes. Sin embargo, la interacción sí transformará radicalmente la apariencia y dinámica de ambas galaxias. Estudiar Andrómeda no solo nos brinda información sobre su propia naturaleza, sino que también nos permite aprender más sobre la Vía Láctea. Al observar sus brazos espirales, las regiones de formación estelar y su halo de materia oscura, los astrónomos pueden hacer inferencias sobre características similares en nuestra galaxia, muchas de las cuales no podemos observar directamente desde nuestra posición interna. Por esta razón, Andrómeda funciona como un espejo cósmico, una especie de referencia externa que nos ayuda a entender mejor quiénes somos dentro del universo.
La cercanía relativa de Andrómeda también la convierte en un laboratorio natural para probar teorías sobre la evolución galáctica, la dinámica de las estrellas y la distribución de la materia oscura. Cada nuevo avance tecnológico, desde telescopios más potentes hasta instrumentos capaces de captar longitudes de onda específicas, permite revelar detalles antes invisibles, corrientes estelares que indican antiguas fusiones, nubes gigantes de gas ionizado, cúmulos globulares que orbitan su periferia o la presencia de un agujero negro supermasivo en su centro. Por todo ello, la galaxia de Andrómeda no es simplemente un punto borroso en el cielo, es una compañera cósmica, una ventana a la historia del universo y un recordatorio de la vastedad que nos rodea. La galaxia de Andrómeda, también conocida como M31, impresiona no solo por su majestuosidad como espiral gigante, sino por la inmensidad de su contenido estelar. Se estima que alberga alrededor de 1 billón de estrellas. Este número, difícil de imaginar incluso para las mentes más acostumbradas a magnitudes astronómicas, convierte a Andrómeda en una de las galaxias más pobladas del grupo local y en un ejemplo fascinante de cómo la materia puede organizarse en escalas verdaderamente cósmicas. Cuando se habla de 1 billón de estrellas, no se trata solo de una cifra que intenta despertar asombro. Es una medida que arroja luz sobre la enorme diversidad y complejidad que puede existir dentro de una sola galaxia. Las estrellas de Andrómeda no son homogéneas. Dentro de ese vasto conjunto conviven estrellas jóvenes, brillantes y azules con estrellas rojas envejecidas que han agotado gran parte de su combustible nuclear. Hay gigantes hiperluminosas que iluminan regiones enteras, y hay enanas casi imperceptibles que pasan desapercibidas incluso para los instrumentos más sensibles. Esta variedad se distribuye a lo largo de brazos espirales definidos, de un bulbo central especialmente denso y de un halo exterior donde orbitan cúmulos globulares y vestigios de galaxias menores absorbidas hace miles de millones de años. Cada una de esas estrellas, por insignificante que parezca, forma parte del entramado gravitatorio que mantiene cohesionada la estructura completa de Andrómeda. Pensar en 1 billón de estrellas implica aceptar que, en Andrómeda, lo excepcional es la norma. Allí existen incontables sistemas solares potenciales, algunos tal vez parecidos al nuestro, otros completamente distintos, con planetas de tamaños y composiciones que solo podemos intuir. A medida que avanzan las técnicas de observación, los astrónomos analizan la luz de regiones específicas de la galaxia para identificar elementos químicos, patrones de movimiento y señales que indiquen la posible presencia de planetas. Aunque Andrómeda está demasiado lejos para estudiar estos sistemas con el mismo detalle que los de nuestra Vía Láctea, la enorme cantidad de estrellas aumenta de manera abrumadora las probabilidades de la existencia de mundos diversos, algunos quizás con condiciones propicias para la vida. La magnitud estelar de Andrómeda también tiene un papel fundamental en su interacción gravitatoria con la Vía Láctea. Una galaxia tan masiva, compuesta no solo por sus estrellas sino también por cantidades igualmente enormes de gas, polvo y materia oscura, ejerce una atracción significativa sobre nosotros. Esa atracción es la razón por la cual ambas galaxias se aproximan lentamente y acabarán colisionando dentro de unos miles de millones de años. La enorme población estelar de Andrómeda contribuirá a que la futura fusión galáctica sea un proceso complejo, repleto de movimientos caóticos, deformaciones de los brazos espirales y reorganización de las órbitas estelares. Aún así, debido a las enormes distancias entre estrellas individuales, es poco probable que ocurran colisiones directas entre ellas, aunque el paisaje cósmico cambiará de forma radical.
El hecho de que Andrómeda contenga 1 billón de estrellas también ha permitido a los científicos usarla como un laboratorio natural para estudiar cómo evolucionan las galaxias gigantes. Al observar su población estelar, se pueden reconstruir episodios antiguos de fusiones, explosiones de formación estelar y periodos de calma relativa. Las estrellas actúan como testigos del pasado. Su edad, composición química y velocidad orbital cuentan historias sobre los eventos que moldearon la galaxia. Cada una es una pista en un rompecabezas que aún no terminamos de armar. Así, cuando se afirma que Andrómeda posee 1 billón de estrellas, no se enuncia un simple dato astronómico, sino una invitación a imaginar la vastedad y la complejidad de un universo donde incluso una sola galaxia representa un mundo casi inagotable de misterios. La galaxia de Andrómeda ocupa un lugar destacado en nuestra región cósmica porque es el miembro más grande del grupo local, un conjunto de más de 50 galaxias unidas gravitacionalmente. Esta condición de mayor integrante no se limita a una cuestión de tamaño aparente, sino que refleja tanto su masa total como la extensión de su estructura espiral y su influencia gravitatoria sobre las galaxias vecinas. Mientras que la Vía Láctea y Andrómeda suelen considerarse como las 2 gigantes de este grupo, los análisis actuales indican que Andrómeda supera ligeramente a la nuestra en diámetro, población estelar y masa general, convirtiéndola en la auténtica dominante del entorno local. El grupo local se extiende a lo largo de varios millones de años luz e incluye galaxias de todo tipo, grandes espirales, como Andrómeda y la Vía Láctea, galaxias irregulares, como la Gran Nube de Magallanes, y una gran cantidad de diminutas galaxias enanas. En este conjunto, Andrómeda destaca no solo por su tamaño, sino también por su compleja red de satélites. Decenas de galaxias enanas orbitan a su alrededor, formando una especie de cortejo gravitatorio que revela la profundidad de su halo de materia oscura. La influencia total de Andrómeda se extiende mucho más allá de lo que podemos ver directamente, alcanzando regiones donde sus galaxias satélites siguen trayectorias claramente dominadas por su gravedad. Ser la galaxia más grande del grupo local también significa que Andrómeda ha ejercido un papel significativo en la historia dinámica de la región. Su enorme masa ha generado interacciones gravitacionales de largo alcance que han afectado a las órbitas de otras galaxias. Incluso la Vía Láctea se ve influida por esta presencia colosal. Ambas galaxias se atraen mutuamente y se dirigen hacia una colisión que tendrá lugar dentro de unos miles de millones de años. Esta futura fusión, conocida ya como un evento inevitable, dará lugar a una nueva galaxia elíptica o lenticular, más grande que cualquiera de las 2 progenitoras. El hecho de que Andrómeda sea la más masiva de las 2 influirá de manera determinante en el proceso. Su gravedad condicionará la estructura final que emergerá de la colisión. El tamaño de Andrómeda no solo puede medirse en términos de masa o diámetro, sino también en su rica diversidad interna. Sus brazos espirales, bien definidos y extendidos, albergan regiones activas de formación estelar, cúmulos masivos y nubes de gas que se iluminan bajo la influencia de estrellas jóvenes. Su núcleo, un sitio complejo donde un agujero negro supermasivo reside rodeado de estrellas que se mueven a velocidades extremas, añade un elemento adicional de imponencia. Toda esta estructura, en conjunto, contribuye a que Andrómeda sea la principal referencia comparativa cuando se estudian galaxias espirales fuera de la nuestra. Ser la mayor del grupo local también convierte a Andrómeda en un laboratorio natural para entender cómo se comportan las galaxias gigantes en entornos moderadamente densos. Su halo externo conserva huellas de antiguas fusiones, corrientes estelares,
restos de galaxias absorbidas y estructuras difusas distribuidas en arcos que revelan interacciones pasadas. Estos indicios, visibles gracias a telescopios de alta sensibilidad, muestran que su tamaño actual no es fruto de un crecimiento pasivo, sino de una historia llena de encuentros y transformaciones. Cada fusión, cada galaxia enana absorbida, cada interacción gravitatoria ha contribuido a construir la Andrómeda que observamos hoy. Al contemplar su gran extensión en el cielo, visible incluso a simple vista como una pequeña mancha blanquecina en noches oscuras, es difícil imaginar que esa luz difusa proviene de una estructura que supera en tamaño a todas las galaxias vecinas. Sin embargo, ese punto tenue representa el mayor miembro de nuestra comunidad cósmica, una presencia dominante cuya historia, masa y poder gravitatorio definen buena parte de la dinámica del grupo local. Andrómeda, en su grandeza silenciosa, nos recuerda que nuestro vecindario galáctico está lejos de ser un espacio uniforme, es un escenario dinámico donde conviven gigantes, acompañadas por una multitud de pequeñas compañeras, todas unidas en un equilibrio gobernado por la gravedad. En el corazón de la galaxia de Andrómeda se esconde un objeto tan extremo como fascinante, un agujero negro supermasivo cuya masa se estima en alrededor de 100 millones de veces la masa del Sol. Esta cifra, casi incomprensible desde la perspectiva humana, ofrece una ventana privilegiada hacia los procesos más profundos que gobiernan la evolución de las galaxias. Que Andrómeda cuente con un agujero negro de semejante magnitud no solo la coloca en línea con lo que se observa en muchas otras galaxias espirales, incluida la Vía Láctea, sino que también revela que su núcleo ha experimentado una historia compleja de crecimiento, acumulación de materia y transformaciones dinámicas a lo largo de miles de millones de años. El núcleo de Andrómeda destaca por su estructura particular. Presenta dos concentraciones luminosas, conocidas como P1 y P2, que forman una apariencia elíptica y ligeramente desplazada. En el centro de esta peculiar configuración se encuentra el agujero negro supermasivo, cuya presencia influye fuertemente en la distribución y movimiento de las estrellas circundantes. Las observaciones muestran que esas estrellas se mueven a velocidades altísimas, siguiendo órbitas alargadas determinadas por la intensa gravedad del agujero negro. Aunque no podemos observar directamente el agujero negro, ya que ninguna luz puede escapar de él, su existencia se revela en el comportamiento de aquello que lo rodea, como si dejara una firma invisible pero inequívoca. La enorme masa del agujero negro de Andrómeda plantea preguntas fundamentales sobre cómo crecen estos colosos. Los modelos actuales sugieren que pudo formarse a partir del colapso de enormes nubes de gas en las primeras etapas de la galaxia, para luego aumentar su masa mediante dos mecanismos principales: la acreción de materia, gas, polvo y estrellas que se acercaron demasiado, y la fusión con otros agujeros negros supermasivos durante posibles encuentros o colisiones entre galaxias precursoras. Andrómeda, con sus múltiples señales de fusiones pasadas, ofrece un contexto creíble para explicar cómo su agujero negro alcanzó semejante tamaño. De hecho, el análisis de corrientes estelares y estructuras residuales en sus alrededores confirma que la galaxia ha absorbido sistemas menores, un proceso que también habría alimentado su núcleo. El papel del agujero negro supermasivo no se limita a ser un elemento central pasivo. Su influencia puede afectar la dinámica de toda la galaxia, especialmente en épocas de alta acreción. Cuando grandes cantidades de materia caen hacia el agujero negro, la fricción y compresión producen intensas emisiones de energía, capaces de alterar la formación de estrellas en regiones cercanas.
Aunque el núcleo de Andrómeda no se encuentra actualmente en un estado de actividad extrema, como ocurre en los cuásares o núcleos galácticos activos, es posible que en el pasado haya experimentado periodos de mayor luminosidad y turbulencia. Las señales de gas ionizado y otras huellas sutiles sugieren que el agujero negro pudo haber tenido fases de actividad que marcaron la evolución del centro galáctico. Comparar el agujero negro de Andrómeda con el de la Vía Láctea también resulta esclarecedor. El nuestro, Sagitario asterisco, tiene una masa de unos 4 millones de soles, mucho menor que la de su vecino cósmico. Esta diferencia podría indicar que Andrómeda ha tenido una historia de fusiones más rica o que su núcleo fue más eficiente en acumular materia. Cuando ambas galaxias colisionen en unos miles de millones de años, es probable que estos dos agujeros negros supermasivos terminen orbitándose mutuamente hasta fusionarse, dando lugar a un objeto aún más colosal y liberando ondas gravitacionales que recorrerán el universo. Así, el agujero negro supermasivo de Andrómeda no es solo una curiosidad astronómica. Es una clave para comprender cómo se forman las galaxias, cómo evolucionan sus núcleos y cómo interactúan los elementos más extremos del cosmos. Su presencia silenciosa pero dominante recuerda que en el corazón de las estructuras más bellas del universo se esconden fuerzas capaces de moldear el destino de miles de millones de estrellas. La galaxia de Andrómeda, una de las más estudiadas y cercanas a la Vía Láctea, presenta una característica dinámica particularmente reveladora. Su velocidad de rotación alcanza un valor máximo cercano a los 225 km por segundo. Este dato, que en apariencia podría parecer simplemente técnico, en realidad es una pieza fundamental para comprender no solo la estructura interna de la galaxia, sino también los efectos de la materia oscura, la distribución de su masa y los procesos que han influido en su evolución. La rotación de una galaxia espiral como Andrómeda no se asemeja a la de un objeto sólido. Cada región, desde el núcleo hasta los extremos de los brazos espirales, se mueve bajo la influencia de la gravedad generada por toda la masa contenida en ella, visible e invisible. Lo que hace especialmente interesante este valor máximo de 225 km por segundo, es que revela una tendencia inesperada en la rotación galáctica. Si la masa de Andrómeda estuviera concentrada únicamente en su parte visible, estrellas, gas y polvo, se esperaría que la velocidad de rotación disminuyera a medida que se aleja del centro, de forma similar a como lo hacen los planetas en el sistema solar. Sin embargo, las observaciones muestran que la velocidad se mantiene alta, casi constante en grandes distancias, antes de alcanzar su máximo. Esto solo puede explicarse si existe una cantidad considerable de masa adicional más allá de lo que podemos observar directamente. Esa masa es lo que hoy conocemos como materia oscura, un componente invisible que constituye la mayor parte del contenido de masa de Andrómeda y de prácticamente todas las galaxias. La velocidad de 225 km por segundo sirve como una especie de marcador gravitatorio. A partir de este valor se pueden reconstruir curvas de rotación que permiten estimar cuánto material, visible e invisible, contiene la galaxia. Cuanto mayor es la velocidad de rotación en las regiones externas, mayor debe ser la cantidad de masa distribuida en un halo amplio y envolvente. En el caso de Andrómeda, esta curva confirma que su halo de materia oscura se extiende mucho más allá de su disco luminoso, proporcionando la gravedad necesaria para mantener las estrellas en órbitas estables sin que salgan despedidas hacia el espacio intergaláctico. Este descubrimiento, repetido en diversas galaxias pero claramente demostrado en Andrómeda,
Ha sido uno de los pilares para cimentar la teoría moderna sobre la materia oscura. Además, estudiar la velocidad de rotación de Andrómeda permite comprender episodios clave de su historia. Las variaciones en la curva de rotación pueden sugerir fusiones pasadas, corrientes estelares o regiones donde el gas se ha acumulado o redistribuido tras interacciones gravitatorias intensas. Por ejemplo, si la galaxia absorbió otras más pequeñas, como indican varias estructuras observadas en su halo, esto podría haber influido en ciertos tramos de la curva, dejando huellas dinámicas que los astrónomos pueden rastrear como si fueran cicatrices de antiguos encuentros cósmicos. La velocidad máxima no es solo un número, sino una señal de cómo la galaxia ha crecido, se ha transformado y se ha reorganizado a lo largo del tiempo. El valor de 225 km por segundo también se convierte en un punto de referencia para comparar galaxias similares. La Vía Láctea, por ejemplo, tiene una velocidad de rotación comparable, aunque ligeramente diferente, lo que indica que ambas comparten características estructurales, pero también presentan particularidades que reflejan sus historias independientes. Al analizar estas diferencias, los científicos pueden refinar modelos teóricos sobre cómo se forman las galaxias espirales, cómo evolucionan sus halos de materia oscura y cómo interactúan con sus satélites. Mirar hacia Andrómeda y constatar que sus estrellas se desplazan a velocidades enormes, mucho mayores que cualquier velocidad alcanzada por naves humanas, invita a reflexionar sobre la escala gigantesca del universo. Cada estrella en su órbita, moviéndose a cientos de kilómetros por segundo, participa en un ballet cósmico gobernado por leyes universales, entrelazado por fuerzas invisibles y moldeado por la historia de miles de millones de años. Así, la velocidad máxima de rotación de Andrómeda no es solo un dato técnico, es un recordatorio del profundo orden dinámico que rige las galaxias, y en última instancia, de nuestra posición en un cosmos vasto y en perpetuo movimiento. La galaxia de Andrómeda, que hoy reconocemos como una enorme espiral situada a 2,5 millones de años luz de la Vía Láctea, tiene una historia de observación que se remonta mucho más atrás de lo que a menudo imaginamos. Uno de los registros más antiguos y significativos proviene del astrónomo persa Abd al-Rahman al-Sufi, quien en el año 964 d.C. incluyó en su célebre obra El libro de las estrellas fijas una descripción de un objeto nebuloso en la constelación de Andrómeda. Aunque en aquel tiempo no estaba claro qué naturaleza tenía ese resplandor difuso, la observación de al-Sufi constituye la primera referencia conocida a lo que hoy identificamos con certeza como la galaxia de Andrómeda. Este hecho histórico muestra hasta qué punto la curiosidad humana por el cielo nocturno ha sido constante a través de las culturas y los siglos. Al-Sufi, un astrónomo de gran renombre en el mundo islámico medieval, se dedicó a revisar, corregir y ampliar la astronomía heredada de los griegos, especialmente de Ptolomeo. Su obra incluía descripciones detalladas de estrellas, constelaciones y objetos difusos visibles a simple vista. Entre ellos señalaba una pequeña nube situada dentro de la figura mitológica de Andrómeda, distinguible en noches oscuras y despejadas. Aunque hoy sabemos que aquello no era una nube, sino la luz colectiva de miles de millones de estrellas demasiado lejanas para distinguirse individualmente, el lenguaje empleado por al-Sufi refleja la comprensión astronómica de su época y el asombro inspirado por fenómenos más allá del alcance inmediato. Lo notable de su registro es que no se trataba de un comentario accidental, sino de una anotación precisa que indicaba posición, apariencia y modo de observación. Para un observador del siglo X, sin acceso a telescopios ni instrumentos ópticos avanzados,
Detectar ese tenue resplandor era un logro que requería atención meticulosa y un conocimiento profundo del cielo estacional. Su descripción no solo documenta la existencia de Andrómeda como objeto visible, sino que demuestra que las observaciones sistemáticas de nebulosas anteceden ampliamente a la invención del telescopio, que no llegaría hasta varios siglos después. Durante muchos siglos, la mancha nebulosa observada por Al-Sufi siguió siendo un misterio. En distintas culturas se transmitieron referencias similares, pero sin que nadie llegara a comprender su verdadera naturaleza. No fue sino hasta el siglo XX cuando la comunidad científica confirmó que Andrómeda no formaba parte de la Vía Láctea, sino que era una galaxia independiente. Sin embargo, aunque el descubrimiento moderno esclareció su identidad, las observaciones de Al-Sufi permanecen como un testimonio invaluable del temprano interés humano por este objeto celeste. El valor histórico de su registro radica también en otra dimensión, la conexión entre la astronomía medieval islámica y el desarrollo posterior de la ciencia. Al-Sufi formaba parte de un movimiento intelectual vibrante, dedicado a preservar, traducir y expandir el conocimiento astronómico. Sus obras circularon durante siglos, influyendo en el pensamiento europeo renacentista y ayudando a configurar los fundamentos de la astronomía observacional moderna. Que la primera mención de Andrómeda provenga de este contexto es un recordatorio de que el progreso científico no surge en un solo punto o cultura, sino que se construye a partir de redes de conocimientos compartidos en distintas épocas y regiones. Hoy, cuando los telescopios modernos capturan imágenes detalladas de la galaxia de Andrómeda, revelando cúmulos estelares, brazos espirales y un núcleo brillante, resulta fascinante pensar que todo comenzó con la simple visión de un resplandor tenue en el cielo del siglo X. La anotación de Al-Sufi no solo representa un logro de observación, sino un puente entre las primeras miradas humanas al universo y nuestra comprensión actual del cosmos. Su legado continúa vivo cada vez que observamos esa lejana galaxia, sabiendo que él fue el primero en dejar constancia de su existencia. La galaxia de Andrómeda, conocida sobre todo por su inmensa población de estrellas antiguas y su halo repleto de corrientes fósiles, también alberga cúmulos estelares jóvenes que revelan una faceta mucho más dinámica de su evolución. Estos cúmulos, formados por estrellas recién nacidas o con apenas unos cientos de millones de años, se encuentran principalmente en las regiones activas del disco, donde el gas frío y denso aún puede condensarse bajo la gravedad para dar origen a nuevas generaciones estelares. Su presencia demuestra que Andrómeda no es simplemente una reliquia bien conservada del pasado cósmico, sino una galaxia viva en la que los procesos de formación estelar continúan modelando su estructura y su composición. Los cúmulos jóvenes suelen encontrarse asociados a brazos espirales, zonas donde las ondas de densidad comprimen el gas y favorecen el nacimiento de estrellas masivas y luminosas. Estas estrellas, al agruparse en grandes cúmulos, iluminan con tonos azulados vastas regiones del disco, creando un contraste notable con las áreas dominadas por estrellas rojas y envejecidas. En Andrómeda, estos cúmulos pueden variar en tamaño y densidad. Algunos son moderadamente compactos, conteniendo apenas unas pocas decenas de estrellas jóvenes. Otros son verdaderos laboratorios estelares, con miles de estrellas que comparten una edad similar y una composición química casi idéntica. Esta uniformidad los convierte en objetos ideales para estudiar la historia reciente de formación estelar de la galaxia. La existencia de cúmulos jóvenes en Andrómeda también está estrechamente relacionada con la interacción continua de la galaxia con su entorno. Andrómeda no vive aislada,
su disco ha experimentado perturbaciones provocadas por galaxias satélite y por la captación de gas del medio intergaláctico. Estas perturbaciones pueden generar ondas de choque, compresiones localizadas y reorganizaciones del gas, desencadenando brotes de formación estelar. De hecho, algunos cúmulos jóvenes parecen alinearse con regiones del disco que muestran señales de interacción o distorsión, lo cual sugiere que ciertos episodios de nacimiento estelar fueron estimulados por encuentros pasados con pequeñas galaxias cercanas. Además, el estudio de estos cúmulos permite reconstruir la cronología reciente de la actividad estelar en Andrómeda. La distribución de edades indica que la galaxia ha pasado por episodios de formación relativamente intensa en los últimos cientos de millones de años. Aunque no alcanza el nivel de actividad observado en galaxias de brote estelar, Andrómeda mantiene un ritmo sostenido de producción de nuevas estrellas, suficiente para renovar parcialmente su disco y mantener diversidad en su población estelar. Algunos de los cúmulos más jóvenes incluso muestran estrellas masivas y de vida corta, cuya presencia indica que el proceso de formación estelar en esas regiones es muy reciente, quizás de apenas unos pocos millones de años. Los cúmulos jóvenes ofrecen también pistas sobre la química moderna del disco. A diferencia de muchas estrellas del halo, que presentan niveles muy bajos de metales, las estrellas recién formadas en Andrómeda nacen a partir de gas enriquecido por generaciones anteriores de supernovas. Como resultado, suelen mostrar metalicidades relativamente altas, reflejando un entorno químicamente maduro. Este contraste entre lo antiguo y lo nuevo permite trazar gradientes químicos y estudiar cómo se mezcla el gas dentro de la galaxia. A pesar de su belleza y luminosidad, los cúmulos jóvenes son estructuras efímeras a escala cósmica. La mayoría acabará dispersándose con el paso del tiempo debido a fuerzas gravitatorias y perturbaciones internas del disco. Las estrellas que los componen se irán extendiendo gradualmente por la galaxia, borrando la huella de su origen común. Sin embargo, mientras existen, actúan como marcadores vibrantes de la vitalidad de Andrómeda, recordándonos que incluso en una galaxia tan antigua y compleja persiste la chispa del nacimiento estelar. La presencia de estos cúmulos jóvenes completa la imagen de Andrómeda como una galaxia en pleno desarrollo. No es solo un archivo de eventos antiguos, sino un escenario activo donde el gas continúa convirtiéndose en luz y donde la historia sigue escribiéndose, estrella a estrella, generación tras generación. La galaxia de Andrómeda, tan cercana a nosotros en la escala cósmica y tan familiar por sus imágenes majestuosas, esconde en su estructura una característica sorprendente: un campo magnético coherente que envuelve sus brazos espirales y se extiende por amplias regiones del disco. Aunque los campos magnéticos galácticos no pueden observarse de manera directa, su presencia se revela a través de la polarización de la luz emitida por partículas cargadas que se mueven en espiral alrededor de las líneas de campo. En el caso de Andrómeda, esta huella es notablemente clara, mostrando un patrón ordenado y continuo que demuestra que su magnetismo no es un fenómeno local o caótico, sino una estructura bien organizada a escala gigantesca. Lo sorprendente no es solo que la galaxia posea un campo magnético, algo relativamente común en sistemas espirales, sino que este campo muestre una coherencia tan marcada, como si toda la galaxia actuara de manera conjunta. Las observaciones con radiointerferometría revelan que las líneas de campo siguen, con regularidad, el trazado de los brazos espirales, formando una especie de armazón invisible que guía la dinámica del gas interestelar. Este orden indica que el campo no es un remanente aleatorio del pasado,
sino el resultado de procesos físicos profundos y sostenidos, entre ellos el llamado efecto dinamo galáctico. Este mecanismo transforma los movimientos rotacionales y turbulentos del gas en un campo magnético global que puede mantenerse durante miles de millones de años. Andrómeda, con su estructura más amplia y menos densa que la de la Vía Láctea, ofrece un laboratorio ideal para estudiar cómo estos campos evolucionan y se estabilizan. Su rotación relativamente uniforme contribuye a que las líneas de campo se alineen de manera más clara, generando un patrón casi simétrico que puede seguirse a través de los brazos principales. Esta regularidad permite incluso comparar distintas zonas de la galaxia y observar cómo cambian la intensidad y dirección del magnetismo, ofreciendo pistas sobre las condiciones del gas, la velocidad de rotación y las regiones donde se producen ondas de densidad que moldean los brazos. El campo magnético coherente de Andrómeda también desempeña un papel fundamental en procesos que, a simple vista, parecerían estar desligados del magnetismo. Por ejemplo, influye en la formación de estrellas al modular la compresión de las nubes de gas. Regula los movimientos de partículas cargadas que producen emisión de radio, y afecta la distribución de polvo interestelar, que a su vez condiciona la propagación de la luz a través de la galaxia. Incluso en el halo, lejos del bullicio del disco, hay indicios de que el campo magnético se extiende, actuando como un puente entre el interior galáctico y las regiones externas donde el gas tenue interactúa con el espacio intergaláctico. La existencia de un campo magnético tan ordenado invita a reflexionar sobre la estabilidad estructural de Andrómeda. Aunque la galaxia ha experimentado múltiples fusiones con sistemas más pequeños, como se evidencia por las corrientes estelares que pueblan su halo, su magnetismo ha logrado reorganizarse y mantener su coherencia. Esto sugiere que los campos magnéticos galácticos no solo sobreviven a los trastornos causados por estas fusiones, sino que también pueden regenerarse y alinearse nuevamente, guiados por la rotación general y los movimientos del gas en el disco. Cuando observamos a Andrómeda desde nuestra perspectiva, con su brillo suave y su apariencia serena, resulta difícil imaginar el delicado equilibrio de fuerzas que actúa bajo esa imagen. Sin embargo, su campo magnético nos recuerda que, más allá del espectáculo visible, existe una arquitectura oculta que influye en la evolución galáctica tanto como la gravedad o la dinámica estelar. Ese magnetismo coherente, extendido como una red silenciosa alrededor de la galaxia, es una de las claves para entender cómo se forman, se mantienen y respiren las grandes espirales del universo. La galaxia de Andrómeda, con su apariencia serena cuando la observamos desde la distancia, es en realidad el resultado de una historia profundamente marcada por la violencia cósmica. A lo largo de miles de millones de años, ha absorbido múltiples galaxias más pequeñas, integrando sus estrellas, su gas y sus cúmulos globulares en su propia estructura. Este proceso, conocido como acreción galáctica, no es una excepción, sino una parte esencial del crecimiento de las grandes espirales. Sin embargo, en Andrómeda se manifiesta con especial claridad gracias a la abundancia de rastros visibles que han sobrevivido al paso del tiempo y a la dinámica interna del sistema. Los indicios más claros de estas fusiones son las corrientes estelares que recorren su halo externo. Estas estructuras alargadas, formadas por estrellas arrancadas de galaxias enanas que fueron destruidas por la gravedad de Andrómeda, actúan como cicatrices luminosas que revelan los encuentros del pasado. Algunas corrientes se extienden por cientos de miles de años luz y mantienen una forma sorprendentemente coherente, como si aún conservaran la memoria orbital de la galaxia progenitora. Otras están más fragmentadas y dispersas,
testimonio de fusiones antiguas cuyos restos han sido estirados y mezclados con el halo. Cada una de ellas es la firma de una galaxia que ya no existe como entidad independiente. Además de las corrientes estelares, la gran población de cúmulos globulares en Andrómeda también habla de este pasado turbulento. Muchos cúmulos muestran composiciones químicas y trayectorias orbitales que no coinciden con las esperadas para objetos formados en el disco principal. Su presencia sugiere que fueron capturados de galaxias satélite y conservados como fragmentos densos de los sistemas originales. Algunos se alinean con las corrientes estelares conocidas, reforzando la conexión entre estos cúmulos y los restos de las fusiones que los trajeron hasta allí. De hecho, cada cúmulo puede considerarse una cápsula del tiempo, con información sobre el ambiente y la naturaleza de la galaxia enana que lo formó. Estudios recientes indican que una de las fusiones más importantes ocurrió hace alrededor de 2000 millones de años, cuando Andrómeda absorbió una galaxia enana relativamente masiva. Las consecuencias de este evento aún se detectan en la distribución de estrellas en el halo, en las perturbaciones del disco e incluso en la orientación de ciertos componentes de la galaxia. Esta fusión pudo haber desencadenado episodios intensos de formación estelar y contribuir a remodelar la estructura espiral que observamos hoy. Aunque no fue la única colisión significativa, sí parece haber sido una de las más influyentes en la evolución de Andrómeda. La secuencia de fusiones también ayuda a explicar la enorme extensión de su halo y la diversidad de sus poblaciones estelares. Cada galaxia absorbida aporta estrellas de distintas edades y composiciones, creando un mosaico complejo que los astrónomos pueden reconstruir mediante observaciones detalladas. Los niveles de metalicidad, la cinemática de las estrellas y las diferencias en su distribución espacial permiten desentrañar la cronología de estos eventos. Así, el halo de Andrómeda funciona como un archivo cósmico, un registro donde cada componente guarda la huella de una fusión pasada. Comprender que Andrómeda ha devorado tantas galaxias pequeñas no solo arroja luz sobre su propia historia, sino también sobre el destino que compartirá con la Vía Láctea. Dentro de unos pocos miles de millones de años, ambas galaxias se fusionarán, repitiendo en una escala colosal los procesos que han dado forma a Andrómeda durante tanto tiempo. Lo que hoy vemos como una galaxia majestuosa y ordenada es realmente el resultado de incontables encuentros, destrucciones y renacimientos. Andrómeda es un testimonio vivo de que, en el universo, nada permanece aislado. Cada sistema se construye mediante la unión de otros, y cada fusión contribuye a la grandeza y complejidad de las galaxias que observamos. La galaxia de Andrómeda, nuestra vecina más cercana entre las grandes espirales, es un vasto sistema en el que no solo brillan miles de millones de estrellas, sino también una población sorprendentemente numerosa de cúmulos globulares. Estas concentraciones compactas de estrellas antiguas, que orbitan alrededor de la galaxia como enjambres densos y casi esféricos, son piezas clave para entender la historia profunda de Andrómeda. Cada cúmulo globular contiene cientos de miles de estrellas, todas unidas por una intensa gravedad colectiva y formadas en épocas remotas, cuando el universo era joven y las galaxias aún se encontraban en sus primeras fases de ensamblaje. Mientras que la Vía Láctea alberga poco más de un centenar de estos cúmulos, Andrómeda duplica o incluso triplica esa cifra, lo que sugiere que su formación y evolución fueron especialmente ricas en eventos que favorecieron la creación o incorporación de estas antiguas estructuras. La diferencia en el número no solo llama la atención,
sino que plantea preguntas fundamentales sobre cómo se formaron ambas galaxias y por qué sus historias de crecimiento no fueron simétricas. Andrómeda, al parecer, vivió un pasado más tumultuoso, con fusiones múltiples y capturas de galaxias menores que pudieron haber aportado sus propios grupos globulares al conjunto final. Estos cúmulos, dispersos a lo largo del halo y también en regiones más internas de la galaxia, funcionan como fósiles cósmicos. Por su composición química y su edad, los astrónomos pueden determinar en qué condiciones se formaron, si pertenecían originalmente a Andrómeda o si llegaron desde galaxias satélite que fueron absorbidas. Muchos de ellos muestran niveles bajos de metales, lo que indica que nacieron cuando el universo aún carecía de elementos pesados, antes de que generaciones sucesivas de estrellas enriquecieran el medio interestelar. Otros poseen características inusuales que revelan orígenes externos, marcando episodios de acreción que Andrómeda experimentó en diferentes etapas de su crecimiento. La distribución de los cúmulos globulares en Andrómeda también ofrece pistas importantes. Algunos siguen órbitas amplias, casi circulares, que sugieren que se formaron en la propia galaxia o fueron incorporados muy temprano. Otros se desplazan en trayectorias inclinadas o excéntricas, como si aún conservaran la memoria de la orientación original de la galaxia que los trajo consigo. Incluso existen cúmulos alineados con corrientes estelares detectadas en el halo, lo que fortalece la idea de que muchos de ellos llegaron fragmento a fragmento, como restos cohesos de sistemas más pequeños que Andrómeda desmanteló con el tiempo. La abundancia de cúmulos globulares tiene implicaciones profundas para el estudio de la materia oscura. Las órbitas de estos cúmulos, su velocidad y su distribución espacial permiten inferir cómo se reparte la masa invisible que envuelve a la galaxia. De este modo, funcionan no solo como reliquias del pasado, sino como sondas dinámicas del presente. Cada uno de ellos es un mensajero que, a través de sus movimientos, narra la estructura interna del halo oscuro que sostiene a Andrómeda y regula su evolución. Además, los cúmulos globulares ayudan a definir la identidad de Andrómeda como una galaxia madura. Son testigos de procesos que ocurrieron cuando las primeras nubes de gas se condensaban en estrellas y cuando las galaxias jóvenes se agrupaban y colisionaban con mayor frecuencia que ahora. Su presencia numerosa convierte a Andrómeda en un laboratorio natural para estudiar la formación estelar en los primeros tiempos cosmológicos, así como los mecanismos mediante los cuales las galaxias crecen y se transforman. Con cada estudio, cada nueva observación y cada espectro analizado, los cúmulos globulares de Andrómeda revelan un poco más de la historia de la galaxia. Son pequeñas esferas de luz que han sobrevivido a eras turbulentas, orbitando en silencio mientras la galaxia que los acoge cambia, se fusiona y evoluciona. Al observarlos, no solo contemplamos objetos antiguos y bellos, sino también fragmentos esenciales del rompecabezas cósmico que intenta explicar cómo una galaxia tan vasta y compleja llegó a ser lo que es hoy. El halo de la galaxia de Andrómeda, esa región difusa y casi imperceptible que rodea a la gran espiral, se extiende mucho más lejos de lo que durante décadas imaginaron los astrónomos. Hoy sabemos que alcanza más de 1,3 millones de años luz, una dimensión que lo convierte en una estructura colosal, comparable en tamaño a casi la mitad de la distancia que nos separa de la propia Andrómeda. Este halo no es un simple borde tenue, sino una vasta envoltura de gas ionizado, estrellas antiguas, cúmulos globulares y materia oscura, todos ellos ligados por la gravedad y distribuidos a lo largo de un volumen inmenso que solo puede entenderse a través de observaciones extremadamente sensibles.
La magnitud del halo se hizo evidente gracias al estudio detallado del gas caliente que lo compone, detectable mediante la forma en que absorbe la luz de cuásares distantes. Estas fuentes de luz, situadas mucho más allá de Andrómeda, actúan como faros que permiten trazar la extensión del material intergaláctico asociado a la galaxia. Con cada nueva observación, los límites del halo se fueron empujando hacia afuera, hasta revelar que Andrómeda no es simplemente una espiral de brillo definido, sino un sistema cuyos tentáculos gaseosos se adentran profundamente en el espacio circundante. En cierto modo, su halo es como una atmósfera galáctica, una región donde la densidad del gas es extremadamente baja, pero su influencia es enorme. El tamaño extraordinario del halo tiene implicaciones directas para comprender la interacción entre Andrómeda y la Vía Láctea. A distancias tan amplias, es posible que los bordes más externos de ambos halos ya se estén rozando. Esto significa que, aunque la colisión futura entre ambas galaxias ocurra dentro de unos 4.000 millones de años, la interacción entre sus envolturas gaseosas podría estar teniendo lugar desde hace tiempo. Este contacto sutil podría alterar la temperatura, la densidad y la dinámica del gas en estas regiones lejanas, preparando el escenario para la fusión venidera. A pesar de su tenue luminosidad, el halo contiene una cantidad significativa de masa. Mucha de ella corresponde a materia oscura, ese componente invisible que domina la estructura de las galaxias. El halo de Andrómeda actúa como el andamiaje gravitacional que mantiene unida a la galaxia, regulando la velocidad de rotación del disco y guiando las órbitas de cúmulos y estrellas en la periferia. A medida que se extiende hacia el espacio intergaláctico, este halo oscuro se mezcla gradualmente con el entramado cósmico, conectando a Andrómeda con la red de filamentos que une a las galaxias en grandes estructuras a escala universal. Además del gas y la materia oscura, en el halo se encuentran poblaciones de estrellas muy antiguas que sirven como testigos de las primeras etapas de la formación galáctica. Algunas de estas estrellas llegaron allí como resultado de fusiones con galaxias menores, cuyos restos fueron dispersados hasta formar corrientes estelares que serpentean por la periferia. Otras pertenecen a cúmulos globulares que orbitan en trayectorias elípticas, completando ciclos que pueden tardar cientos de millones de años. Estas poblaciones permiten reconstruir la historia de crecimiento de Andrómeda, revelando un pasado dinámico, marcado por colisiones, flujos de gas y reorganización constante. El halo también funciona como un reservorio de material para el futuro. Aunque su densidad es baja, contiene suficiente gas para alimentar episodios de formación estelar en la galaxia durante largos periodos. Parte de este gas puede enfriarse y caer lentamente hacia el disco, desencadenando nuevas generaciones de estrellas que heredarán los elementos químicos presentes en estas regiones externas. Contemplar la enormidad del halo de Andrómeda es comprender que una galaxia es mucho más que lo que vemos en sus imágenes más conocidas. Más allá de sus brazos espirales y de su núcleo brillante se extiende un reino vasto e imperceptible, una esfera gigantesca de influencia que se mezcla con el espacio profundo y que revela la verdadera escala de estos colosos cósmicos. El halo, con sus más de 1,3 millones de años luz, es un recordatorio de que incluso los objetos astronómicos aparentemente delimitados poseen dimensiones que superan con creces nuestra intuición. La galaxia de Andrómeda, tan familiar para los astrónomos y tan fotografiada en el cielo nocturno, lleva un nombre que remite a una historia profundamente humana, tejida de mitos, emociones y símbolos que anteceden por milenios a cualquier conocimiento científico. Su denominación proviene de la princesa Andrómeda,
figura central de una de las leyendas más evocadoras de la mitología griega. Aunque hoy la vemos como un remolino majestuoso de estrellas situado a más de 2 millones de años luz, en tiempos antiguos su presencia tenue en el cielo se vinculó no con su verdadera naturaleza astronómica, sino con el relato dramático de una joven encadenada al destino y salvada por la valentía heroica. Según el mito, Andrómeda era hija de Cefeo y Casiopea, reyes de Etiopía. Su madre, orgullosa de su belleza, proclamó que ella superaba incluso a las Nereidas, las ninfas marinas protegidas del dios Poseidón. La arrogancia de Casiopea desató la ira divina, y como castigo, un monstruo marino fue enviado a devastar las costas de su reino. Desesperados, sus padres consultaron al oráculo, que reveló que la única manera de aplacar la furia del mar era sacrificar a Andrómeda. Así, la princesa fue encadenada a una roca frente al océano, convertida en víctima inocente de una desmesura que no le pertenecía. El mito describe con intensidad la mezcla de tragedia y sacrificio, elementos que resonaban profundamente en una cultura que veía en las estrellas espejos de sus propias emociones. En este punto aparece Perseo, héroe alado que regresaba victorioso tras derrotar a Medusa. Al ver a Andrómeda, quedó conmovido por su belleza y su injusto destino. Venciendo al monstruo y liberándola, selló con ella un destino compartido que, según la tradición, encontró reflejo entre las constelaciones del cielo. Para los antiguos observadores, las estrellas no eran simples luces distantes, sino escenarios de relatos eternos. Así nació la constelación de Andrómeda, ubicada junto a las de Perseo, Cefeo, Casiopea y el monstruo Cetus, formando un conjunto que narra silenciosamente la misma historia cada noche. Cuando siglos más tarde los astrónomos comenzaron a estudiar ese tenue objeto difuso dentro de la constelación, lo catalogaron sin intención poética, pero conservando el nombre tradicional, la nebulosa de Andrómeda. Solo en el siglo XX se demostraría que no era una nube dentro de nuestra galaxia, sino un universo isla aparte, una gigantesca espiral comparable a la Vía Láctea. Sin embargo, el nombre mitológico permaneció, recordando que incluso en la era de la ciencia moderna, las huellas de las antiguas culturas perduran y continúan influyendo en la manera en que nos relacionamos con el cosmos. La elección de un nombre ligado a una princesa etíope también pone de relieve la profunda geografía simbólica de la mitología griega. Etiopía, situada en los confines del mundo conocido para los helenos, simbolizaba el borde entre lo familiar y lo desconocido. Vincular una galaxia distante con un personaje de ese reino mítico es, en cierta forma, un eco involuntario de esa misma frontera entre lo comprensible y lo misterioso. El hecho de que una galaxia tan lejana y vasta lleve el nombre de una figura humana subraya la tendencia ancestral a proyectar nuestras historias en el cielo, como si, al nombrarlo distante, pudiéramos domesticarlo o hacerlo más cercano. Hoy, cuando observamos imágenes detalladas de Andrómeda, con sus brazos espirales y su enorme población de estrellas, es fácil olvidar ese origen simbólico. Pero el nombre sigue ahí, recordando que nuestra relación con el universo no es solo científica, sino también narrativa. Andrómeda, la galaxia, y Andrómeda, la princesa, conviven como dos caras de una misma fascinación humana, la necesidad de encontrar sentido, belleza y emoción en lo que vemos cuando alzamos la mirada hacia el cielo nocturno. El halo de Andrómeda, esa vasta y tenue envoltura de estrellas que se extiende mucho más allá de su disco visible, es un territorio lleno de rastros fantasmales que revelan una historia de violencia cósmica. Entre estos rastros destacan los corrientes estelares,
estructuras alargadas y delicadas que serpentean a través del espacio como cicatrices luminosas. Cada una de ellas es el testimonio de un encuentro pasado, una reliquia de galaxias pequeñas que fueron atrapadas por la gravedad de Andrómeda y gradualmente desgarradas hasta quedar reducidas a hilos dispersos de estrellas. Aunque a simple vista parecen filamentos difusos, su existencia ofrece una mirada profundamente esclarecedora sobre la evolución de la galaxia y las dinámicas que moldean los grandes sistemas estelares. En las últimas décadas, observaciones detalladas realizadas con telescopios terrestres y espaciales han revelado que el halo de Andrómeda es sorprendentemente rico en estas corrientes. Algunas se extienden por decenas de miles de años luz, curvándose suavemente como si siguieran la memoria de la antigua órbita de la galaxia enana que les dio origen. Otras son más fragmentadas, como restos dispersos de colisiones particularmente tumultuosas. La distribución de estas estructuras no es uniforme, se entrelazan de manera desigual, creando una red compleja que parece envolver la galaxia principal con los restos de sus víctimas. La presencia de tantas corrientes estelares sugiere que Andrómeda ha pasado por un proceso de crecimiento especialmente activo. A diferencia de lo que podría pensarse al observar su apariencia tranquila desde la distancia, la galaxia ha pasado miles de millones de años devorando a sus vecinas más pequeñas. Cada fusión, incluso las de baja masa, ha dejado una marca. Y aunque el tiempo tiende a difuminar estas cicatrices, algunas de ellas son todavía lo bastante jóvenes y nítidas como para permitir reconstruir sus trayectorias y comprender el ritmo al que Andrómeda ha acumulado su masa actual. Para los astrónomos, estas corrientes funcionan como pistas arqueológicas. Estudiar sus movimientos, su composición química y la forma en que se distribuyen permite recrear la secuencia de acontecimientos que han moldeado a la galaxia. Por ejemplo, estrellas con un contenido metálico particular pueden indicar el tipo de galaxia progenitora de la cual provienen. De igual modo, la dirección y curvatura de una corriente puede ofrecer datos sobre el campo gravitacional de Andrómeda, ayudando incluso a inferir la distribución de su materia oscura, que aunque invisible, guía silenciosamente el destino de cada una de estas estelas luminosas. Además, las corrientes estelares no solo cuentan la historia del pasado, sino que también anticipan el futuro. Cada una de ellas continúa moviéndose bajo la influencia de la gravedad andromedana, estirándose, fragmentándose y mezclándose con el halo. Con el tiempo, sus formas distintivas desaparecerán, sus estrellas se disolverán en el fondo general del halo, y estas estructuras pasarán a ser apenas un leve exceso de densidad, imposible de distinguir. Pero mientras existan, son cápsulas del tiempo que permiten a los científicos estudiar etapas concretas de la construcción de Andrómeda. Aunque la Vía Láctea también posee corrientes estelares en su propio halo, la proximidad relativa de Andrómeda y el ángulo en que podemos observarla hacen que sus corrientes se presenten como un laboratorio natural para entender los procesos de acreción galáctica. La magnitud y claridad de estas estructuras en Andrómeda refuerzan la idea de que las galaxias grandes no se forman de manera aislada, sino mediante una continua acumulación de fragmentos más pequeños. Así, el halo de Andrómeda, lleno de corrientes que brillan como huellas de su pasado turbulento, se convierte en un testimonio visible de cómo el cosmos construye sus gigantes, estrella a estrella, fusión tras fusión. Las estrellas de la galaxia de Andrómeda muestran una amplitud notable en sus niveles de metalicidad, una diversidad química que revela la compleja y prolongada historia de formación estelar de la espiral. La metalicidad,
entendida como la proporción de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio presentes en una estrella, funciona como una especie de huella química que indica la época y el ambiente en el que nació. Por ello, la variedad que exhibe Andrómeda es una ventana extraordinaria a su evolución, marcada por fusiones, estallidos de formación estelar y ciclos de enriquecimiento que se han sucedido durante miles de millones de años. En las regiones centrales de la galaxia, donde el gas es más denso y la formación estelar ha sido más intensa y continua, predominan las estrellas con metalicidades altas. Estas estrellas se formaron a partir de material ya enriquecido por generaciones previas de supernovas, cuyos restos sembraron el medio interestelar con hierro, carbono, oxígeno y otros elementos pesados. Como resultado, el bulbo y las zonas internas del disco de Andrómeda están poblados por estrellas que contienen una química relativamente avanzada, reflejo de un entorno dinámico donde los ciclos de nacimiento y muerte estelar se han repetido en numerosas ocasiones. Sin embargo, al desplazarse hacia regiones más externas, especialmente hacia el halo, la historia química cambia de forma radical. Allí dominan estrellas pobres en metales, algunas con tan pocos elementos pesados que deben haberse formado cuando el universo era todavía joven, antes incluso de que las galaxias alcanzaran su forma actual. Estas estrellas, muchas de más de 10.000 millones de años, poseen una composición que apenas ha sido alterada desde los primeros tiempos cósmicos. Su presencia en el halo sugiere que Andrómeda no se formó de manera aislada, sino mediante la absorción gradual de galaxias pequeñas y primitivas, cuyos restos quedaron atrapados en órbitas amplias y dispersas. No todas las estrellas de baja metalicidad del halo se originaron en Andrómeda. Algunas provienen de galaxias enanas que fueron consumidas por ella durante su crecimiento. Cada fusión trajo consigo una población singular de estrellas con composiciones químicas propias, lo que aumentó aún más la diversidad del halo. Los astrónomos pueden identificar estas poblaciones externas porque presentan patrones químicos característicos, como abundancias de ciertos elementos que no coinciden con los de las estrellas formadas en el disco principal. En muchos casos, estas poblaciones se alinean con corrientes estelares o cúmulos globulares, reforzando la idea de que Andrómeda ha construido gran parte de su halo mediante acreciones sucesivas. La amplitud de metalicidades también es evidente dentro del propio disco. Aunque en general las estrellas más jóvenes muestran niveles de metalicidad más altos, existen gradientes químicos que revelan un pasado de mezcla, migración y reorganización interna. Algunas estrellas se formaron en regiones ricas en elementos pesados y luego se desplazaron hacia afuera, mientras otras nacieron en zonas marginales y fueron arrastradas hacia el interior por perturbaciones gravitatorias o por los brazos espirales. Este intercambio constante contribuye a convertir al disco en un mosaico químico donde conviven estrellas de edad y metalicidad muy distintas. Comprender la diversidad química de Andrómeda es fundamental para reconstruir su cronología. Cada nivel de metalicidad indica un episodio diferente en la historia de la galaxia, épocas de intensa formación estelar que enriquecieron el gas, periodos de calma en los que apenas se formaron nuevas estrellas, y fusiones con galaxias satélite que aportaron material primitivo o enriquecido de manera distinta. La mezcla resultante convierte a Andrómeda en uno de los mejores ejemplos de cómo las galaxias crecen y evolucionan a lo largo del tiempo cósmico. En conjunto, la variedad de metalicidades presentes en Andrómeda es una prueba clara de que su evolución ha sido compleja y multifacética. Sus estrellas, con sus firmas químicas únicas,
son los capítulos individuales de una historia que se extiende por más de 10.000 millones de años. Y al estudiar esa diversidad, los astrónomos no solo revelan la biografía de una galaxia vecina, sino que también obtienen pistas fundamentales sobre la formación de las grandes estructuras del universo. En los dominios más externos de la galaxia de Andrómeda, allí donde la luz se vuelve tenue y las estrellas se dispersan como brasas apagadas en la oscuridad, se encuentran algunos de los objetos más antiguos que la galaxia conserva, estrellas con más de 10.000 millones de años de edad. Estas estrellas, situadas en su vasto halo, constituyen reliquias vivientes de un tiempo en el que el universo era joven y las primeras estructuras galácticas apenas comenzaban a tomar forma. Su existencia transforma el halo de Andrómeda en una especie de archivo cósmico, un contenedor de memoria en el que se preservan capítulos muy tempranos de la historia galáctica. La antigüedad de estas estrellas se revela a través de su composición química y sus características evolutivas. En su mayoría, poseen bajos niveles de metales, un rasgo distintivo de estrellas nacidas cuando el universo aún no había sido enriquecido por generaciones previas de supernovas. Este empobrecimiento químico funciona como una firma del pasado remoto. Indica que estas estrellas surgieron en regiones donde los elementos pesados eran escasos, antes de que el ciclo de nacimiento y muerte estelar dispersara oxígeno, carbono y hierro en el espacio interestelar. Al estudiarlas, los astrónomos pueden retroceder a una época en la que las primeras galaxias todavía eran pequeñas, turbulentas y primitivas. Estas estrellas antiguas se distribuyen de manera desigual en el halo, algunas formando agrupaciones dispersas, otras alineándose con corrientes estelares que revelan vestigios de antiguas fusiones. Muchas no se formaron originalmente en Andrómeda, sino que pertenecieron a galaxias enanas que la espiral mayor fue devorando a lo largo de su crecimiento. Este proceso de acreción galáctica explica por qué el halo contiene una mezcla tan compleja de poblaciones estelares. Cada fusión dejó atrás un conjunto de estrellas viejísimas que, una vez desgajadas de su galaxia de origen, pasaron a orbitar alrededor de Andrómeda como testigos silenciosos de esos encuentros. El estudio de estas estrellas también permite comprender cómo ha evolucionado Andrómeda con el tiempo. Su mera presencia sugiere que la galaxia comenzó a formarse a partir de núcleos densos y fragmentos más pequeños en una época muy temprana del cosmos. Además, sus movimientos ayudan a reconstruir la estructura del halo, su forma tridimensional y la distribución de materia oscura que lo envuelve. Las trayectorias de estas estrellas, calculadas a partir de sus velocidades y posiciones, actúan como sondas naturales que permiten inferir la masa total del sistema galáctico, incluso aquella que no podemos ver. La existencia de estrellas tan antiguas en el halo no solo aporta datos científicos, sino que también ofrece una perspectiva filosófica sobre la naturaleza del tiempo y la permanencia. Mientras el disco de Andrómeda sigue formando nuevas generaciones de estrellas, alimentado por corrientes de gas y procesos dinámicos, estas estrellas del halo continúan brillando con una luz que nació cuando la Vía Láctea y Andrómeda aún no habían adquirido sus formas actuales, cuando el universo apenas tenía una fracción de su edad presente. Son, en cierto modo, guardianas del pasado, preservadas en una región donde las perturbaciones son menores y los ciclos de formación estelar casi inexistentes. Mirar hacia Andrómeda y saber que en su halo residen estrellas tan antiguas invita a reflexionar sobre la escala temporal cósmica. Estas estrellas han sobrevivido a colisiones galácticas, a cambios en la estructura del halo y a la constante expansión del universo. Han permanecido, imperturbables,
desde épocas en las que las primeras galaxias apenas se distinguían entre nubes de gas caliente. Su luz, que llega ahora hasta nosotros después de recorrer millones de años luz, es un recordatorio de que el cosmos guarda memoria, y de que en sus rincones más tranquilos aún resuenan ecos de un tiempo en el que todo estaba comenzando a formarse. En los confines de la galaxia de Andrómeda, e incluso en sus regiones internas más dinámicas, se han identificado estrellas que viajan a velocidades tan extremas que desafían las expectativas tradicionales sobre el movimiento estelar. Estas estrellas, conocidas como estrellas hiperveloces, son objetos expulsados a tal velocidad que pueden llegar a escapar por completo del campo gravitatorio de la galaxia. Su existencia en Andrómeda no solo añade un matiz fascinante a su estructura estelar, sino que también ofrece pistas invaluables sobre los procesos más energéticos y violentos que tienen lugar en su núcleo y en sus interacciones con otras galaxias. Las estrellas hiperveloces se generan mediante mecanismos que requieren cantidades extraordinarias de energía. Uno de los más plausibles es la interacción con un agujero negro supermasivo, como el que reside en el centro de Andrómeda. Cuando un sistema binario de estrellas se aproxima demasiado a este agujero negro, la gravedad extrema puede deshacer la pareja. Una estrella queda atrapada por el agujero negro, mientras la otra es catapultada hacia el exterior a velocidades de cientos o incluso miles de kilómetros por segundo. Este proceso, conocido como mecanismo de Hills, no solo explica la velocidad inusual de estas estrellas, sino que también ilumina el funcionamiento del entorno inmediato alrededor del agujero negro central. Otra vía posible para generar estrellas hiperveloces involucra fusiones o encuentros cercanos entre galaxias. Andrómeda ha absorbido numerosas galaxias pequeñas a lo largo de su historia, y cada una de estas fusiones pudo haber creado condiciones lo bastante tumultuosas como para acelerar algunas estrellas a velocidades extremas. En escenarios de colisión, los tirones gravitatorios son tan intensos y caóticos que pueden lanzar estrellas hacia trayectorias de escape. Algunas de estas estrellas pueden vagar durante millones de años a través del halo e incluso abandonar por completo el sistema, convirtiéndose en mensajeras errantes del pasado dinámico de la galaxia. Las observaciones de estas estrellas en Andrómeda son especialmente valiosas porque permiten estudiar su masa gravitatoria total, incluida la materia oscura. La velocidad y trayectoria de una estrella hipervelocitada pueden revelar cuán profundo es el pozo gravitatorio del que escapa y cómo se distribuye la masa en la galaxia. Incluso pueden ayudar a estimar la influencia gravitacional del halo oscuro, algo que es imposible de observar directamente. En este sentido, las estrellas hiperveloces actúan como partículas de prueba naturales, recorriendo regiones remotas donde la gravedad es débil y donde los modelos teóricos pueden ponerse a prueba. Algunas de estas estrellas podrían estar incluso en tránsito hacia el espacio intergaláctico, abandonando Andrómeda para siempre. Su estudio es complejo, debido a las grandes distancias involucradas y al hecho de que su débil brillo se mezcla con el fondo difuso del halo. Sin embargo, los telescopios modernos han permitido identificar tanto su movimiento como sus propiedades químicas. Muchas presentan composiciones propias de estrellas del disco, lo que sugiere que su origen se encuentra cerca del núcleo o en regiones internas de la galaxia, antes de que fueran expulsadas violentamente hacia el exterior. La existencia de estrellas hiperveloces en Andrómeda también permite reflexionar sobre su futuro. A medida que la galaxia se aproxime a la Vía Láctea, su interacción gravitatoria podría crear nuevas oleadas de estrellas aceleradas, algunas de las cuales podrían incluso dirigirse hacia nuestro propio vecindario galáctico.
Aunque ningún peligro acompaña a estos objetos distantes, su presencia sería una prueba viva del enorme impacto dinámico de la futura fusión entre ambas galaxias. Contemplar a Andrómeda como un sistema donde algunas estrellas alcanzan velocidades tan extremas nos recuerda que, bajo su apariencia suave y espiralada, se esconden procesos energéticos capaces de remodelar por completo sus regiones internas. Las estrellas hiperveloces no son simples curiosidades astronómicas. Son fragmentos de una historia marcada por fuerzas colosales y por un pasado lleno de encuentros, perturbaciones y explosiones gravitatorias. Son, en esencia, rastros luminosos de la actividad más intensa de una galaxia que, aunque distante, refleja los mismos mecanismos profundos que rigen el universo entero. La galaxia de Andrómeda, una de las estructuras más imponentes del grupo local, no está sola en su travesía cósmica. A su alrededor orbitan numerosas galaxias enanas, y los estudios modernos han identificado al menos 36 de estos diminutos sistemas estelares ligados gravitacionalmente a ella. Este dato, que podría parecer un simple detalle numérico, en realidad ilumina aspectos fundamentales sobre la formación y evolución de las galaxias gigantes. Las galaxias enanas que acompañan a Andrómeda no son meros satélites pasivos, son el resultado de una compleja historia de interacciones, fusiones y movimientos orbitales que han moldeado tanto la galaxia principal como a sus compañeras. Estas galaxias enanas presentan una enorme diversidad pese a su tamaño reducido. Algunas son esferoidales y prácticamente carecen de gas, conteniendo solo poblaciones estelares antiguas. Otras, más irregulares, conservan rastros de formación estelar relativamente reciente. Debido a su baja luminosidad, muchas de ellas pasaron desapercibidas durante siglos, y solo con los avances en telescopios digitales, cámaras sensibles y técnicas de análisis de imágenes se han podido identificar con claridad. Cada descubrimiento añade una pieza más al rompecabezas de la historia de Andrómeda, revelando que su entorno es mucho más dinámico y variado de lo que se suponía. El número de 36 galaxias enanas identificadas no es un límite definitivo. Los astrónomos saben que probablemente existan más, demasiado débiles o demasiado difusas para detectarse con los métodos actuales. En este sentido, Andrómeda funciona como un laboratorio natural que permite estudiar cómo las galaxias masivas adquieren y mantienen un séquito de compañeras. Algunas de estas galaxias satélite parecen seguir trayectorias ordenadas, como si se movieran en un plano común relativamente estable, lo que sugiere un origen compartido o un proceso de incorporación similar. Otras, en cambio, muestran órbitas caóticas que delatan encuentros antiguos, desviaciones gravitatorias y episodios de captura que se remontan a miles de millones de años. La presencia de tantas galaxias enanas alrededor de Andrómeda también tiene implicaciones para la comprensión de la materia oscura. Estos diminutos sistemas estelares suelen estar dominados por este componente invisible, lo que los convierte en objetos clave para probar teorías sobre su distribución y comportamiento. Al estudiar cómo orbitan alrededor de Andrómeda, los científicos pueden inferir la forma de su halo de materia oscura, su extensión y su influencia gravitatoria. Así, los movimientos de estas pequeñas galaxias revelan pistas sobre aspectos que ni siquiera los telescopios más potentes pueden observar directamente. Además, muchas de las galaxias enanas muestran señales de haber sido distorsionadas o incluso parcialmente despojadas de estrellas debido a la fuerza gravitatoria de Andrómeda. Algunas exhiben colas estelares,
estructuras alargadas que se forman cuando una galaxia satélite pierde parte de su masa al acercarse demasiado a la galaxia principal. Estas huellas de interacción permiten reconstruir episodios pasados de fusión o acercamiento, mostrando que la historia de Andrómeda está llena de encuentros violentos y transformaciones profundas. De hecho, se cree que parte de la masa actual de Andrómeda proviene de antiguas galaxias enanas que fueron absorbidas en procesos de canibalismo galáctico. El estudio de estas 36 galaxias enanas no solo sirve para comprender a Andrómeda, sino que también ofrece un punto de comparación con la Vía Láctea. Nuestra propia galaxia posee su propio conjunto de satélites, aunque su número exacto sigue en revisión constante. Comparar ambos sistemas permite evaluar modelos generales de formación galáctica, así como entender qué tan comunes son determinadas estructuras dentro del cosmos cercano. La distribución y naturaleza de las galaxias enanas alrededor de Andrómeda ayudan a calibrar estas teorías y a afinar los modelos cosmológicos. Así, cuando se afirma que Andrómeda tiene 36 galaxias enanas identificadas, no se menciona simplemente un dato aislado. Se habla de un complejo entorno lleno de historia, de interacciones continuas y de pistas esenciales para comprender cómo evolucionan las galaxias del universo. Cada uno de estos pequeños compañeros es un testigo silencioso de un pasado turbulento y un indicio fundamental para descifrar la estructura invisible que sostiene al cosmos. La galaxia de Andrómeda, una de las más estudiadas y conocidas del firmamento, está catalogada oficialmente como M31 dentro del célebre catálogo de Messier. Esta designación, aparentemente simple, encierra una larga historia de observación astronómica que conecta los esfuerzos de los científicos del siglo XVIII con la investigación moderna. Cuando Charles Messier elaboró su listado de objetos difusos para evitar confundirlos con cometas, su principal interés, jamás imaginó que algunos de aquellos puntos nebulosos, como M31, resultarían ser galaxias completas situadas mucho más allá de la Vía Láctea. En aquel entonces, la noción de universos isla, como se proponía llamar a estas estructuras gigantescas, era apenas una especulación. Sin embargo, la inclusión de M31 en ese catálogo permitió que generaciones posteriores de astrónomos tuvieran un registro claro de su existencia y naturaleza difusa. El hecho de que Andrómeda figure como M31 es significativo porque refleja la evolución de nuestro entendimiento del cosmos. Cuando Messier la observó, la describió como una mancha blanquecina alargada, difusa pero distinguible incluso con telescopios modestos. Con el tiempo, a medida que la tecnología avanzó y la idea de galaxias externas ganó aceptación, M31 se convirtió en un referente fundamental para estudiar la estructura y dinámica de las galaxias espirales. Su inclusión en el catálogo dejó de ser una simple anotación y pasó a formar parte de una larga tradición de observación científica que continúa vigente hasta hoy. El uso del nombre M31 también facilita la comunicación entre astrónomos y aficionados. En la astronomía moderna, los objetos celestes suelen recibir múltiples designaciones, nombres comunes, denominaciones basadas en coordenadas, referencias provenientes de distintos catálogos, entre otros. Sin embargo, M31 se ha mantenido como un identificador universal y fácilmente reconocible. Decir M31 en el ámbito astronómico es referirse sin ambigüedades a la galaxia de Andrómeda, la gran espiral que domina el grupo local junto con la Vía Láctea. Esta simplicidad práctica ha contribuido enormemente a su difusión en manuales, atlas celestes, programas de observación y guías para telescopios domésticos.
Además, la presencia de M31 en el catálogo de Messi la ha convertido en uno de los primeros objetos que los observadores novatos buscan en el cielo nocturno. Su facilidad relativa para ser detectada incluso sin instrumentos hace que muchos descubran la emoción de observar un objeto extragaláctico gracias precisamente a esa denominación. La historia cuenta que Messi compiló su lista para ayudar a no confundir estos objetos con cometas, pero hoy, irónicamente, ese mismo catálogo sirve como guía para quienes se adentran por primera vez en la exploración del cielo profundo. Más allá de su nombre técnico, la designación M31 conecta a Andrómeda con una tradición científica que une pasado y presente. Cada vez que un astrónomo contemporáneo se refiere a la galaxia como M31, está utilizando una nomenclatura que ha perdurado más de 2 siglos, demostrando la utilidad y vigencia del catálogo de Messi. A pesar de los avances en nuestra comprensión, sabemos hoy que M31 es una galaxia espiral gigante, que contiene cientos de miles de millones de estrellas y que se dirige hacia una futura colisión con la Vía Láctea. Seguimos empleando la misma etiqueta que Messi asignó a un misterioso objeto nebuloso del cielo boreal. La permanencia de este nombre no es un simple detalle histórico, es un testimonio de cómo la ciencia construye su conocimiento sobre bases que se transmiten de generación en generación. M31 es más que una entrada en un catálogo, es un punto de encuentro entre la curiosidad antigua y la investigación moderna, una prueba de que incluso las primeras observaciones, hechas con instrumentos rudimentarios, pueden trascender siglos y seguir siendo una referencia vital en la exploración del universo.